las dimensiones de la oración. Cuando hablamos nosotros de una dimensión, de hecho estamos hablando de algo extenso, algo grande, algo amplio, ¿verdad? Entonces, una de las experiencias que distingue, podemos decir, a un cristiano es su vida de oración. Lo distingue de cualquier religión, porque nos distingue, podemos decir, de cualquier cosa en la cual pueda llamar la gente, el mundo, por ejemplo, católico lo llama el rezo, o quizás, podemos decir, de una manera diferente a lo que un cristiano puede hacer. Y nosotros podemos darnos cuenta que sin la oración no podemos hacer nada, pero hay que entender que a veces la oración también es un tema bastante teórico y a veces muy poco práctico. Sabemos mucho que hablar de la oración, mucho tenemos que hablar de la oración, pero a veces en el tema de la práctica es donde podemos tener un poco de dificultad. Y yo siempre me pregunto, anoche llegaron un grupo del Movimiento Misionero Mundial, que hay un saloncito que han alquilado cerca de nosotros, de nuestro edificio. Sabe que ellos se colocan siempre a la segunda, tercera puerta, están ellos, siempre buscando la competencia según ellos. Y anoche hicieron un gran movimiento. A las 7 de la noche levantaron un altar grande en la loza y vinieron de diferentes puntos. Usted sabe que ellos son bien unidos. Y pusieron sillas, todo a lo de primera, ya, con bastante toldos, movilidades, gente de seguridad, ahí chalecos de vigilancia al costado y todo, ¿no? Para que la gente venga. Pero bueno, en Musa la gente no responde, ya no responde de esa forma, hay que hacer de una manera pues interpersonal, ¿no? Pero ellos vinieron, un buen grupo, llenaron una parte de su asiento porque se juntaron como de 3 lugares y llenaron su pueblo, y la gente oraba y oraba. Y se da cuenta, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? Imagínense, ¿no? Como dice, cómo quisiéramos tener también la práctica de ellos, ¿no? La práctica de ellos, una vida de oración realmente que, pues, doblan rodillas donde sea, claman a Dios donde sea, dan la vuelta, Musa dieron vuelta creo que 7 veces para que se caigan los muros, y así hacen ellos, con su banda de música hacen ellos en verdad sus marchas, y anoche lo hicieron con banda de música también. Bueno, y es un punto en el cual nosotros tenemos que decir, ¿no? La gran necesidad que existe en el mundo sin Cristo, donde la iglesia, nosotros podemos estar también conscientes de la oración. Ustedes lo hacen cada martes, qué bueno. Qué bueno quisiéramos nosotros también ver que nuestros cultos de oración sean numerosos, ¿verdad? Pero si somos conscientes, yo no sé si en Musa nomás, pero los cultos de oración es los cultos menos concurridos. Porque la gente, algunos están tan ocupados o están estudiando, otros están en sus diferentes clases, simplemente otros, ya al extremo, quieren ver su película, ya quieren ver su novela y no asisten al culto, simplemente se contentan de esa forma, ¿no? Y a veces decimos, en el Perú tenemos tanto que escuchar del Evangelio, tanto, por cualquier lugar, y a algún lugar tienes que decir, ya no voy, porque ya no hay espacio para ir a escuchar donde te pueden mostrar, ¿no? Así es. Pero vamos a hablar de 5 dimensiones de la oración, ¿ya? Y muy conocido por ustedes va a ser, pero son 5 dimensiones de la oración. En primer lugar, vamos a buscar Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y ustedes, como buenos lectores y pastores, me van a ayudar buscando estos versículos en Hebreos capítulo 4, versículo 16, para poder ver lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí hay una primera dimensión de la oración que, bueno, lo he tomado en cuenta. La oración es un privilegio, ¿ya? La oración es un privilegio. ¿Por qué decimos privilegio? Un privilegio siempre es algo que no lo merecemos, algo que nosotros no estamos, podemos decir, queriendo ganarlo, o algo que lo hemos ganado. Un privilegio es algo que en verdad alguien nos honra a nosotros, podemos decir, con algo especial. Y por eso en este pasaje vemos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero para acercarnos a ese trono de la gracia, imagínense, alguien ha tenido que pagar el costo para que podamos entrar confiadamente a ese trono de gracia. No fue así nomás que uno puede venir. Usted recuerda que
en Adán y Eva tuvieron ese privilegio, pero en el momento que pecaron, Dios los echó fuera del huerto del Edén. Y todavía Dios dice que puso serafines para que, y un reflector que daba la vuelta, giraba, para que ellos no puedan regresar hacia, como dice, tomar el árbol de la vida. Reguardar bien. El hombre perdió ese privilegio por causa del pecado. Entonces, podemos darnos cuenta que cuando hablamos del lugar santísimo, del templo, que es el lugar santísimo, simbolizaba la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo también, encadenando, por cierto, vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo, dicen, cuando Él terminó su obra, fue crucificado, en la última, una de sus palabras que dijo es, bueno, consumado es. Y dijo que en el momento que Él expiró, que entregó su vida, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, nos dice Mateo 27:51. Y el anterior nos dice pues Génesis 3:24, que el velo del templo se rasgó, nos dice ahí el Evangelio de Mateo, y entonces de arriba hacia abajo, y eso gracias a ese sacrificio del Señor Jesucristo, que nosotros podemos decir que tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Claro que lo sabemos muy bien. Y por eso, aquí el autor a los Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y nos dice también, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración, hermanos, es un privilegio. Se dice, más o menos usted puede imaginarse y pensar que hay un letrero tan grande en el cielo donde dice, las puertas están abiertas, entren. Y eso es un privilegio. Ese es un privilegio. Por ejemplo, cuando usted va a una de las entidades públicas del Estado, por ejemplo, ¿le dejan entrar fácilmente? Tiene que tener su tarjeta o tiene que tener una credencial para que usted pueda entrar. Es un privilegio. Algunos dicen, di la mano al presidente de la República, dicen algunos alumnos que son becados, ¿no? En nuestra iglesia 2 jóvenes les han dado, bueno, una señorita le dio a Alan García su beca, ¿no? Para que estudie gratuita. Este año pasado le dio a otro joven Humala ahí, ¿no? La beca, ¿no? Qué interesante. Y ellos son, qué privilegio, ¿no? Si podemos decir para que entren al palacio, era un privilegio para nosotros, señor, hermanos. El cielo está abierto y eso es un privilegio, ¿amén? Ese es un privilegio. Y por eso es una de las dimensiones de la oración que podemos darnos cuenta ahora, gracias a alguien que pagó el precio, entregó su vida, derramó su sangre, hizo posible el acceso directo. Y dice, acérquense confiadamente. Acérquense en verdad, porque es un privilegio. Las puertas del cielo están abiertas, así que adelante. Hermanos, estamos aprovechando ese privilegio. Claro, usted está aquí, hemos orado. ¿Cuánto nos gustaría que en nuestras iglesias hayan siempre un equipo de oración, verdad? Gente que esté siempre respaldándonos en oración. La semana pasada, antepasada, le decía a los hermanos, vengan por favor para orar. Necesito compañeros de oración. Y a veces la gente es sorda, pues no escucha. ¿Ya? No escucha. Y entonces, y nosotros como pastores lo sabemos muy bien, que a veces vivimos en nuestra soledad. Y la gente a veces no respalda en el sentido de lo que es la oración. Hermanos, la oración es un privilegio y hay que aprovecharlo al máximo. También nos dice aquí en 1 de Samuel capítulo 12, versículo 23. Hay otro versículo que nos habla en cuanto a la dimensión de la oración. 1 de Samuel capítulo 12, versículo 23. Y les dije que son pasajes muy conocidos de la Escritura que nos hace reflexionar. Dice el versículo 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí encuentro también algo especial en cuanto a una dimensión más. La oración es una responsabilidad. No solamente la oración es un privilegio, es una responsabilidad
que uno, y cuando hablamos de responsabilidad, por ejemplo, ¿cómo catalogamos a una persona responsable? A ver, ¿alguien puede decir cómo catalogamos a una persona responsable? ¿Qué le decimos cuando una persona es responsable? Muy bien, cumple su palabra, muy bien. Esta persona sí cumple su palabra. Una persona responsable, ¿qué es? Es fiel, es puntual, por ejemplo, a sus reuniones. Es correcto, está ahí, es una persona responsable, cumple su palabra, ¿no? Y yo esto que había preparado, yo estaba pensando, a ver, lo llamo, pero ya había prometido, ya, cumple tu palabra, aprende a ser responsable. Y en verdad, hermanos, una persona responsable es así, ¿no? Porque en nuestras iglesias podemos decir, no, el hermano sí es responsable. Si no ha llegado por algo, será algo que ha pasado. Como en estos días un hermano, un mayor de edad, de 80 años, no llegó al culto. Y en la semana dijimos, bueno, ¿qué ha pasado con el hermano? Y el hermano estaba internado en el hospital porque se había quemado. Había un incendio por su chacra, que en Cieneguía, que él como viejito siempre quiere estar entretenido en algo, se había ahí, él prendió un fuego, el fuego se prendió y prendió más paja y llegó por allá una cosita y él por querer correr a apagar, se resbaló el pie y cayó al fuego, a la llama, al carbón donde estaba ahí la llama y él se quemó toda la planta de la mano y la otra mano también. Entonces las manos se quemaron él. ¿Qué pasó? El hombre estaba. Entonces imagínense, ese hermano siempre viene, él siempre está en la puerta o él siempre está orando, él siempre está preocupado, pastor, ¿cómo está? ¿Y cómo se llama el misionero tal? Y esa semana no estaba el hermano, era una persona responsable. Entonces una persona responsable es así, en este sentido, la oración es una responsabilidad. La Biblia nos dice a nosotros, en verdad, que todos nosotros somos sacerdotes. Y un sacerdote siempre tiene la responsabilidad de interceder por su pueblo. En este caso, nosotros como sacerdotes del Señor, tenemos la responsabilidad de orar mucho, cada vez, siempre por la obra misionera. Bueno, Misión Atocri, por ejemplo, es una misión organizada, que tiene todos sus panfletos, sus listas de oración, sus calendarios, y en todo momento está resaltando, ¿no? Por ejemplo, como responsable de la medida, digo, bueno, también quizás sacamos poquito a poquito porque no tenemos todavía un cuerpo, quizás que tengamos una oficina donde hagamos todas las cosas, siempre estamos ocupados en todo. Pero hermanos, en verdad, gracias porque ustedes siempre lo hacen. Y aprendamos siempre cada día a ser responsables, porque no tenemos que orar solamente los martes, sino tenemos que siempre usar nuestras vidas con responsabilidad. Como dicen ahora, oramos por estos pueblos musulmanes que tienen grande necesidad y saber, por ejemplo, escuchar que hay gente, pueblos cerrados al Evangelio. Necesitamos hacerlo, ¿no? Y aquí mismo en nuestro país, en nuestro Perú, eso también nos habla, ¿no? La función del sacerdote siempre es interceder. Y podemos decir también que dentro de nuestras iglesias tenemos que motivarlos, hay que interceder por ellos para que también haya gente que salga. Esta semana nosotros tenemos nuestra sesión anual, hemos tenido el domingo pasado. Y decían muy bien los hermanos, en caja no hay nada, tenemos 380 soles nada más. Eso es en caja, por si acaso, decía el tesorero, poquito todo molesto, ¿no? Le digo, amén, hermano, por lo menos hay 380 soles, gloria a Dios. Me mira molesto porque no me incomoda a mí, ¿no? Para él que va a haber plata, ¿no? Y entonces... Pero para misiones quizá hay 2.500, que bien, le digo, gloria a Dios. Pero no va a haber para su sueldo, amén, no hay para mi sueldo, amén. Yo no vivo de usted, yo a mí me paga el Señor. Amén. Y entonces le digo, de todas maneras, ustedes comen, yo no como, el Señor sabe. Entonces ahí le digo, ya muy bien, tenemos nuestra conferencia, eso se va a invertir en las misiones. Y en verdad, hermanos, y le dije, hermanos, entiendan que de aquí de nuestra iglesia debe levantarse obreros para que podamos enviar a esos lugares que necesitan del Señor Jesucristo. Algunos todavía escépticos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿De aquí pagar a otro? Si estamos con la justa con el pastor. Pero en verdad, hermanos, en nuestra iglesia lo he enseñado, como dice a Cocachitos, hemos aprendido a que cada fin de año hagamos nuestra promesa de fe para misiones. Ahí están con su poquito los hermanos, ¿no? Ahí están, ¿sabe? Que siempre hay algunos negativos,
pero ahí están ellos dando, y qué bueno, al final me han dicho que hay un resultado de lo que se está haciendo para la obra misionera, ¿no? Entonces, hermanos, la oración es una responsabilidad. Tenemos que ser responsables orando en nuestras iglesias, orando por las iglesias, orando con los misioneros, orando por los misioneros. Y le animamos que nos visite, por ejemplo, este fin de mes, 28 al 1, tenemos nuestra conferencia misionera y traemos misioneros que apoyamos. Y ellos van a estar ahí como nuestros engreídos. Y tenemos expositores para esos días, para que puedan tener la palabra de Dios, porque yo entiendo que la oración es una responsabilidad. Y seguramente esos días yo voy a tener el privilegio de orar con ellos, también en verdad un tiempo, usarlo. Pero no solamente eso, no solo es un privilegio, hermanos, una de las dimensiones, no solo es una responsabilidad. Quiero llevarlos a Lucas, capítulo 18. Ya, y Lucas capítulo 18, por favor, vamos a mirar el versículo 1. Lucas 18, 1, también es un pasaje conocido por todos ustedes, y quien no conoce estos pasajes, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muy bien, aquí hay otra dimensión de la oración. La oración es una necesidad, ya es una necesidad. La oración es como el agua. Una persona sin agua no vive, se desnutre. ¿Ya? El agua es tan importante como el aire también para poder respirar. Si usted se encuentra, por ejemplo, en un lugar en verdad donde hay cantidad de calor y no hay aire, hermano, usted se sofoca. Y así entonces podemos ver que es tan importante el agua. El agua sirve mucho para calmar nuestra sed. El agua sirve incluso para asearnos. El agua es tan importante, es una necesidad. La oración es lo mismo y mucho mejor. La oración es una necesidad. La Biblia nos enseña que sin Él, ¿qué dice? No somos nada. Sin Él no somos nada. La Biblia nos dice todas estas cosas, ¿no? Que Dios ha establecido que para el hombre solucione sus problemas a través de la oración. Entonces, hay gente que soluciona los problemas con su arranque humano, y lo hacemos. Quién sabe, nosotros hemos caído algunas veces así también como pastores, de que somos humanos y hay que reconocerlo. Yo cuántas veces también he metido la pata de esa forma, ¿no? Una situación al toque a querer solucionarlo sin haber puesto en las manos de Dios, ¿no? Sin haber hecho como ahora que esta mañana quería hacerlo, ¿no? Sin decirle: Señor, tome el control, por favor, y dame tranquilidad. Ayúdame, Señor, a vivir lo que enseño, a vivir lo que predico. Entonces la oración es una necesidad. Dios dice que lo ha establecido, que el hombre solucione sus problemas orando, pidiendo al Señor. Y a eso nos enseña a nosotros cuando dice que el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y dice no desmayar. Le está diciendo: deben ser dependientes de mí. Como los niños dependen de sus padres, los cristianos también debemos depender de nuestro Padre Celestial. Y eso nos ayuda a nosotros a poder decir: Señor, podemos ver misioneros, podemos nosotros tener iglesias, podemos tener gente, puede haber muchas cosas, hermanos, pero si nosotros no estamos considerando a la oración como necesario para que se hagan las cosas, solamente las cosas es un volumen nada más, es una espuma. Y en verdad eso no nos ayuda a avanzar en eso, hermanos. Tenemos que ver que la oración es una necesidad, y esto es importantísimo. Muy poco, podemos decir, se ve a la gente en oración, muy poco. Como dice, a la gente se le ve mucho en los conciertos. No sé si ustedes han visto siempre por el Facebook lo ponen algunos, ¿no? En los conciertos de música, cantidad de gente ahí, ¿no? Y ahí están moviéndose. Pero en los cultos de oración, las bancas están vacías. En los conciertos musicales, llenos los estadios. Pero en los cultos de oración, en verdad, están vacíos. Bueno, dependerá de muchos factores en eso. Hermanos,
La oración no solo es una responsabilidad, no solo es un privilegio, no solo es una necesidad. La oración es un deleite, es una de las dimensiones más. Aquí, por favor, en el libro de Job, ya, estoy recordándole a Job. En el libro de Job, capítulo 22, encontramos aquí al mismo Job, capítulo 22, versículo 30 y versículos 26 y 27. Job 22, versículos 26 y 27. Dice el versículo 26: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Aquí encontramos que la oración es un deleite. Cuando hablamos de un deleite, podemos decir un deleite es algo que nos gusta mucho. Es como nuestro plato favorito, ¿verdad? Nos deleitamos, lo saboreamos eso. Cuando hablamos de eso, ¿no? Pero para muchos hermanos, la oración no es un deleite. La oración es una carga. La oración es algo aburrido. No sé si a usted le ha sucedido. Yo cuando estudiaba en el seminario, bueno, aquí mi intérprete es mi compañero de seminario, somos promoción y nos hemos encontrado en el ministerio, gloria a Dios, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Pero yo recuerdo que teníamos uno de nuestra promoción, el más conocido, Andrés Estrada. Él era un joven comprometido con la oración. Y este hombre, a las 4 de la mañana ya nos tocaba a orar. Vamos a orar. Oh, deja dormir, nosotros como estudiantes, ¿no? Ya, pues vamos a orar, ¿no? Nos levantaba a la fuerza. Cada mañana era su estilo de oración de este joven, ¿no? Y en verdad, para nosotros era cargoso que nos levantes ahora, era aburrido que nos levantes ahora. Yo recuerdo todos esos tiempos como estudiante, ¿no? Y le decíamos, hoy siempre levántanos a orar, ¿no? Pero cuando ya era el momento que nos levantaba, él ya para nosotros era aburrido. Deja dormir, tengo examen, ¿no? Y así es. Y a veces también muchos creyentes. La oración es aburrido. La oración es una carga. La oración no es un deleite. Recuerda que el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por ejemplo, aquí estaban diciendo que estaban orando por una tribu, los de Loreto, los orejones, ya. Estaban orando y dice que recibieron noticias que ya hay 9 creyentes. Entonces, cuando uno se deleita y dice, Dios va a responder las oraciones, hay resultados siempre. Y por eso decimos entonces, tenemos que creer lo que la Escritura nos dice. Y tenemos que insistir y seguir y seguir y seguir hasta que el momento pueda el Señor llevarnos a su presencia. Y entonces nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Job dice, te deleitarás en el Omnipotente y orarás a Él y harás tus votos, porque es un deleite cuando uno hace un compromiso con Dios. En verdad, cuando uno se divierte como si estuviese saboreando su plato favorito o algo que le gusta tanto, la oración es un deleite. ¿Cuánto nos deleitamos nosotros en la oración? ¿Cuánto sabor tenemos a la oración? Porque ¿sabe qué? Dice que la mejor manera de enseñar a la gente a orar es que nos vean orando. Que nos vean orando. Y ese es un desafío para nosotros como pastores, para nosotros como líderes, para nosotros para poder decirle a los misioneros también que están en el campo, cuántos desanimados. Tenemos que decirle, no hay mejor solución a tu problema, ya sea físico, social, económico, cultural. Necesitas orar, porque yo estoy orando por ti. La oración es un deleite. Y por último, la última dimensión de la oración, Efesios 6:18. Vamos a mirar Efesios 6:18. Y hay mucho más que decir de esto, pero en verdad, pequeñas cosas que nos enseña la Biblia, algo que nosotros lo sabemos, simplemente refrescamos la mente para poder reflexionar y animarnos. Capítulo 6, versículo 18 de Efesios, dice así la palabra de Dios. Dice,
el apóstol Pablo en el contexto: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y sigue diciendo, y por mí, al fin de al abrir mi boca. Entonces, tocando este versículo nomás, es la última dimensión que quiero hablarlos. La oración es un arma, ¿ya? Un arma. Y usted sabe para qué sirve un arma. Un arma sirve para defenderte. Un arma es, podemos decir, defensiva, o también puede ser ofensiva. Pero hermanos, en verdad, ahí vemos en los primeros, podemos decir, capítulos, en este capítulo que nos habla de la armadura del soldado. Dios nos ha dado las armas para que podamos pelear a través de la oración. Sabemos que la Biblia nos dice, y Pablo dice, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y hermanos, escuchamos tantas cosas que pasan. Se enteraron, por ejemplo, ayer lo que se enteraron estos días, ¿qué pasó en Paita, verdad? Sí se enteraron, algo triste, ¿verdad? Algo en verdad, por eso decimos, no, a veces podemos encontrarnos aquí, y eso es lo que me llama la atención a mí, y digo, Señor, a veces no entendemos, como dice la Biblia, no entendemos lo que sucede. No entendemos lo que sucede. A veces podemos estar aquí sentados, podemos estar aquí diciendo, sí, oramos, hacemos esto, bueno, oremos, ¿no? Pero a veces en nuestra vida personal, interior, secreta, no sabemos cómo estamos delante de nuestro Dios. Y eso es tan importante. A veces, como yo escuché, esta familia es fiel, ha sido fiel, ha estado en el coro, ha estado en esto, ¿no? Y mira lo que sucedió, ¿no? No entendemos, hermanos. Tenemos que darnos cuenta que la oración es un arma para que en toda situación que nosotros nos encontremos, tenemos que usar el arma para poder luchar contra el enemigo que cierra puertas, que pone obstáculos, que dentro de la iglesia puede haber también obstáculos para avanzar, de afuera los enemigos que a veces no dejan, aunque en nuestro Perú siempre somos un país libre de predicar el evangelio. Pero hay lugares donde necesitamos nosotros decir, Señor, la oración es el arma donde podemos nosotros usar contra el diablo, ¿no? La oración como arma nos ayuda a conquistar. Y la oración como arma nos ayuda también a derribar fortalezas. Y necesitamos nosotros usar el arma de la oración para que, y eso que debe estar fuerte en nosotros. Por eso yo extraño bastante siempre a alguien, un compañero de oración. Extraño bastante para que juntos oremos. Y ahí, bueno, yo estoy buscando ahí, ya le hablé con un pastor en la zona y ahí con otros hermanos de la iglesia, sí, ven ahí acercarme porque necesitamos orar. Ustedes también, hermanos, en sus lugares, oren ahí, busquen una persona con quien orar, usen el arma del Señor, pero úsenlo bien para que Dios sea honrado, la gente se convierta a Cristo, misioneros puedan ser cuidados y puedan ser protegidos, sus familias puedan ser guardadas por Dios mismo, a través del arma de la oración. Hermanos, 5 dimensiones de la oración tan sencillas. La oración es un privilegio. La oración es una responsabilidad. La oración es una necesidad. La oración es un deleite. La oración es un arma. Entonces, tenemos que orar. Permítame orar, por favor, hermanos. Padre soberano, gracias, Dios, porque tu manual está lleno de instrucciones, lo que debemos hacer en la teoría. Dios mío, pero tu palabra también nos enseña con tantos ejemplos en tu palabra de hombres que no oraron y fueron derribados. Hombres que oraron y salieron adelante victoriosos. Señor, enséñanos a orar, por favor. Enséñanos a ser perseverantes en la oración. Bendito Señor, gracias por la oportunidad de poder incluso yo mismo reflexionar en cuanto a estas dimensiones de la oración. Enséñame, Dios, a creerlo y aplicar a mi vida que la oración es un privilegio, es una responsabilidad, Señor.
Es una necesidad, Padre, es un deleite, es un arma, Señor. Enséñame, Dios, a hacerlo, a practicarlo, a vivirlo, Señor, y a enseñarlo con mi vida de oración a otros, Padre. Y así cada uno de nosotros también seguir impactando este mundo a través de la oración, amado Señor, por la obra misionera. Dejamos en tus manos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.